¿Qué tal? Muy buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica. Vamos a tratar un tema sobre la asignatura Mecánicas de Fluido 1, el cual se trata sobre presiones manométricas, el cual será explicado por los estudiantes Vallejo Azul con Fabricio, Molina Cueña, Andy Ayer, Gómez Mejía, Antonio Joel y Zambrano, Joel Yarde. Bueno, a continuación le daremos un pequeño resumen sobre nuestro proyecto, el cual se centra principalmente en los estudios de las presiones manométricas, el cual va abordando conceptos fundamentales de la presión manométrica, presión absoluta y presión atmosférica, la cual iremos desglosando una a una para su mayor entendimiento y comprensión de cada uno. La introducción. La presión expresada como la fuerza ejercida por unidad de área se manifiesta de diversas formas. Nuestro entorno cotidiano como uno de los instrumentos más fundamentales y utilizados para medir la presión es el manómetro, una herramienta que nos proporciona información sobre varios tipos de estados, sea físico, gaseoso o sistemas cerrados, el cual a medida que vamos avanzando en la investigación desempeñaremos la importancia de las mediciones en varias de las aplicaciones de la industria, sea física o mecánica, hasta la mecánica hasta la monitorización de procesos médicos y ambientales. A lo largo de este estudio examinaremos diferentes tipos de manómetros y sus principios y funcionamientos que podemos utilizar en la vida cotidiana. Aquí tenemos una pequeña fórmula que nos dice que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Aquí también tenemos otra que nos dice que la presión, para encontrar presión tenemos que saber que densidad es igual por la gravedad específica por la altura. Que nos dice aquí que la densidad de líquido que tenemos en este cilindro va a ser multiplicada por la gravedad específica por la altura que nos da el líquido. A continuación, mi compañero nos dará otra pequeña explicación. Antecedentes. Presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. En cuanto a la presión atmosférica, se describe como la fuerza por unidad de superficie ejercida por la atmósfera en un punto específico derivada de la influencia gravitacional sobre la columna de aire que está en ese punto. En cambio, la presión manométrica es la que mide la diferencia entre un sistema y la presión atmosférica circundante. Esta puede ser positiva o negativa dependiendo si existe algún vacío. Aquí tenemos un pequeño concepto que dice que la ingeniería, que la presión absoluta en el ámbito de la ingeniería se define como la presión de un sistema en comparación con la presión de un vacío absoluto, siendo una magnitud variable que puede fluctuar en función a la temperatura o a la altitud. Principio de la manometría. La manometría es la técnica especial para medir presión en los gases y vapores. Tienen sus raíces en el trabajo de varios científicos a través de la historia, siendo uno de ellos Torricelli, conocido por inventar el manómetro de mercurio, que dice que la presión atmosférica tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. A continuación, mi compañero. Bueno, lo que les voy a hablar de eso son los manómetros. Estos instrumentos son utilizados para medir lo que es la presión de un fluido en relación con la presión atmosférica. En los tipos de manómetros podemos encontrar lo que son los manómetros de tubo abierto, que son utilizados para medir presiones bajas, que se podrían utilizar en laboratorios de física, así, para medir presiones bajas y químicas. Los manómetros de Gordon son comunes en aplicaciones industriales, así mismo como son los manómetros digitales que ofrecen lectura precisa y fácil de interpretar. Pero en mejor precisión, los de Gordon dan una mayor precisión que los digitales, porque los digitales tienen más o menos 10%. A continuación, mi compañero va a la siguiente. Bueno, yo les voy a explicar un pequeño ejercicio sobre lo que es la presión manométrica, para poder entender y comprender sobre cómo se puede realizar los cálculos de obtener una presión en el punto A al respecto al punto B. Aunque esta es una imagen referencial al ejercicio, en la
la que tenemos el inciso que nos dice que en la siguiente figura hay una presión en el punto A, sabiendo que la gravedad específica del aceite es de 0,86. Tenemos aquí la gravedad específica del aceite en 0,86 y también tenemos mercurio, que es su gravedad específica es 13,6 respectivamente. Ok, bueno, la figura del manómetro nos dice que es un manómetro diferencial que se encuentra contenido por aceite. Y tenemos que esta está constituida por aceite, mercurio y agua. Y esta se encuentra abierta la atmósfera. Ok. Este de aquí es el mercurio, aceite y agua. Bueno, ¿qué es lo que primero tenemos que conseguir aquí acerca de esto? Primero nosotros tenemos que calcular lo que es la gravedad específica. Debemos calcular la densidad del fluido que está contenido dentro de este manómetro. ¿Cómo lo hacemos consiguientemente? Esto debemos hacer es que la densidad de un fluido es igual a la gravedad, a la densidad del agua por la gravedad específica. Como nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional, sabemos que la gravedad específica la densidad específica del agua es 9,81 kN sobre metro cúbico. Por la gravedad específica del aceite, que es 0,86, y esto nos da un resultado de 8,43 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, esto de aquí no se encuentra bien, pero sí se puede ver que está aquí, en esta forma está bien expresado. Y aquí tenemos lo que es la gravedad específica del primer fluido. Vamos a calcular la del mercurio, que asimismo es la densidad del agua, que es 9,81 kN sobre metro cúbico, por la gravedad específica del mercurio, que es de 13,6 respectivamente. Y esto nos da un resultado de 133,42. Sí. 133,42 kilonewton sobre metro cúbico. Ok. Muy bien. Primero, luego de que tenemos ya calculadas las densidades de ambos fluidos, que ya se encuentran aquí, evidentemente, vamos a proponer la ecuación de los manómetros y podemos empezar a evaluar los puntos, que dice que la presión en el punto A más aquí dice que cuando el fluido baja la presión aumenta y cuando el fluido sube la presión disminuye. Otra cosa muy importante es que las curvas simétricas no se toman en cuenta, ya que en estos puntos la presión es cero. Cuando se encuentran
de un mismo fluido. Como aquí tenemos mercurio, esta curva simétrica se anularía. Aquí queda 0. Y aquí, de la misma forma, como esto es aceite, esta también se anularía. Muy bien. Y hacemos la propuesta de nuestra ecuación, que es la presión del punto A más la presión de aceite, que la presión viene de la siguiente manera: la presión en el punto A más el peso específico, el peso específico del fluido, en este caso del aceite, más por la altura de ese que se encuentra en este punto, y eso es presión. O sea, este concepto de aquí se conoce como presión, y se puede decir que también se puede denominar de la siguiente manera, que es presión en el punto A más la presión del aceite, como está baja, y de ahí sube nuevamente, que es menos la presión del mercurio. Como aquí podemos notar, el aceite sube, y de aquí vuelve a bajar otra vez, porque esto está continuando de mercurio hasta aquí, y de aquí empieza el aceite en este punto. Como su curva simétrica, esta se elimina, y aquí está el aceite, en este caso está constituido por aquí, y esta parte de aquí baja. Muy bien. Luego es la presión del aceite. Como aquí podemos ver, esta está bajando y la presión aumenta. Y como aquí la presión tenemos un plano inclinado, que su altura es L, desconocida, tenemos que hallarlo. Muy bien. Como la presión aumenta, de la misma forma, como la presión está hacia arriba, la presión va a disminuir, y esto lo igualamos a 0. ¿Por qué a 0? Porque el manómetro se encuentra abierto a la atmósfera, y como está abierto a la atmósfera, se tiene que igualar a 0. Una vez hecho todo el proceso, tenemos que llevar a eliminar ese punto y volvemos a calcular otra vez, haciendo nuevamente la propuesta. Pero como el 0 lo cubrimos de posición, pasamos todo el otro lado de la balanza, se harían los cambios de signo, que aquí sería presión en el punto A es igual a la presión de aceite más la presión del mercurio menos la presión del aceite más la presión del agua. Todo esto nosotros ya una vez vamos a lo que es a reemplazar los valores. En este caso sería la primera, que la presión del aceite es igual a 8,44 kilómetros sobre metro cúbico por la altura, que bueno, la altura aquí es 0,32 metros. Menos la altura de referencia que nosotros tenemos en este punto, que es la única que nos daba. Y esto nos da un resultado de 1,43 kilopascales, porque metro con metro se va y acumulamos uno, nos queda en kilonewton, o también nos queda de la siguiente manera, en kilonewton sobre metro cuadrado. Muy bien. Luego de eso vamos a hacer lo que es el cálculo de la presión del mercurio. Densidad específica por la altura 2, densidad 1 por la altura 1, que es igual a 133,42 kilómetros sobre metro cúbico. Por la altura, que como la altura es la misma, es 0,32 menos 0,3. Esto nos da un total de 22,68 kilonewton sobre metro cuadrado. Es lo mismo que kilopascales. Muy bien. Y el tercer ejercicio que tenemos que hacer es calcular la presión del aceite. Nuevamente, bueno, en este caso, como ya cambia la altura es otra,
cuadrado. Y a su vez, como decíamos, es kilopascal. Para calcular la distancia L, vamos acá por el coseno del ángulo del 45, que ya lo conocemos, y eso nos da un resultado. La altura de este punto es 0,28 metros, por el coseno del 35 nos da un resultado de 0,23 metros. Y calculamos de igual forma la presión del agua en ese punto, que la presión del agua es igual, sabemos que la densidad del agua es 9,81, el peso específico del agua, todos estos son peso específico, peso específico, peso específico, peso específico del agua es 9,81 kilonewton metro cúbico. Por la altura, en ese punto, el 0,23 menos 0,18. Y esto nos da un resultado de 0,49 kilonewton sobre metro cuadrado. Ok, luego hacemos el reemplazo de fórmula, hacemos el reemplazo de todos los resultados ya obtenidos, que la presión en el punto A es igual a menos 1,43 más 22,68 menos 1,18 más 0,49. Todo esto es kilonewton sobre metro cuadrado, que es igual o lo mismo que kilopascales. ¿Por qué kilopascales? Porque estamos utilizando kilonewton sobre metro cúbico. Si fuera en kilopascales, para que este resultado sea en pascales, podríamos utilizar también el siguiente peso específico del agua, que sería de 1810 metros newton sobre metro cúbico. Y ahí sí nos daría el resultado en pascales. Pero como aquí estamos utilizando el peso específico del agua, que es 9,81, no hay problema y nos da en 9,81. Todo este resultado nos da que la presión en el punto A, la presión en ese punto, el punto A, es de 20,56 kilopascales. En resumen, ¿qué es lo que sí se trató de explicar en este proyecto que nosotros realizamos? Que nosotros, como tal se puede explicar, que los compañeros anteriormente pudieron decir que los manómetros son instrumentos necesarios y esenciales en todos los lugares, tanto en industrias, también en muchos lugares. Se puede encontrar en hospitales, en industrias, en una gran amplia gama de trabajos. ¿Ya? Y como existen muchos tipos de manómetros, como aquí mis compañeros anteriormente explicaron el sistema de manómetros abiertos, de tubos abiertos, de manómetros de burdos, digitales. Ok, y todo esto son para medir los rangos de aplicaciones que tienen estas presiones, para poder saber qué presión se está utilizando dentro de un sistema. Y en muchos campos de la ingeniería, como anteriormente lo dije, que la presión es la que define si puede un fluido, tanto puede ser un fluido o un líquido. Pero esto más se utiliza para lo que son mediciones de fluidos y líquidos. Y que, como anteriormente se dijo, que la presión manométrica y los manómetros juegan un papel vital y en una amplia gama de aplicaciones desde la industria hasta la medicina, como ya anteriormente lo dije. Y esto nos ha llevado a revolucionar la forma de realizar muchas investigaciones a través de la historia, gracias a los principios de Torricelli y muchos otros científicos que dieron la pauta para iniciar toda la investigación, para poder brindarnos una mejor comprensión de lo hermoso que es la aplicación de esta hermosa carrera que es la ingeniería, tanto también como la materia de mecánica de fluidos, para poder